Yo agachándome porque no me vaya a dar la señora un trancazo con eso que está hirviendo, está caliente. Nos vamos a pintar los ojos el día de hoy con nuez quemada. Lo voy a meter aquí, chica, ya me desesperé. Hola, hola, ¿cómo están? Andamos en Irán y hoy vamos a visitar el bazar más grande de todo el país. Queda ubicado específicamente en la capital, en Teherán, y te voy a dar un poquito de contexto para que tú sepas dónde estamos. Este bazar tiene casi 200 años. Hace muchísimo tiempo las ciudades crecían alrededor de una plaza. Entonces, cuando querían fundar o empezar una ciudad, empezaban por el centro. Se situaban en una plaza y a sus alrededores construían un bazar para que circulara la economía, una mezquita para que las personas pudieran ir a rezar, un palacio gubernamental para que tuvieran orden y los jardines donde se presentaban los reyes en aquel entonces para escuchar qué estaba pasando con el pueblo. A ver, cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué podemos mejorar? Todo este tipo de cosas que hacían los reyes en aquel entonces. Hay fuentes de información que dicen que este bazar puede tener 35,000 hectáreas o más de 70,000 hectáreas. Es una locura, es inmenso. Creo que ya hablamos suficiente, ya tenemos un buen contexto. Empecemos. Te voy a explicar un poquito de la moneda para que sepamos cuánto cuestan las cosas por aquí. Estos son los billetes y se llaman reales, ¿ok? Pero me están enseñando que en el intento del gobierno de quitarle un cero a la moneda, se generó el concepto de otra moneda, pero utilizando los mismos billetes. Suena bastante complicado, pero en la calle la gente pone siempre los precios pensando en tomanes, que sería esta nueva moneda que se usa con el mismo billete de la moneda oficial, que son los reales. No sé si me van entendiendo hasta ahí. Entonces, básicamente, si le quitamos un cero a esto, serían 10,000 tomanes. Pero si lo dejamos completo, es un billete de 100,000 reales. Y en los puestitos puedes ver los precios en tomanes. O sea que la gente mentalmente tiene que ir por la vida quitándole un cero al billete oficial. Complicadísimo. Y para que te hagas una idea de cuánto vale este billete que está aquí, $1 estadounidense sería el equivalente a 10 billetes de este, es decir, 1,000,000 de reales o 100,000 tomanes. Por ejemplo, ya estuve aprendiendo más o menos cómo son los números acá. Este es el 1, este es un 6, este es un 0, los puntitos son 0, entonces ahí dice 160,000, pero el precio está en tomanes. En medio del bazar y de todo el caos se encuentra la casa de té más pequeña del mundo, que me cuentan que tiene 107 años. Quiero que vean esto, es una locura. Nos vamos a meter por este pasillito de aquí y justo acá este huequito que ha de ser como 1 metro por 1 metro o algo así, o 2 por 2 metros. Es súper chiquito, de verdad. Quiero que vean esto. Me voy a parar acá con el señor. Hi, salam. Mira, ¿estás viendo esto? Es súper chiquito. 2 metros. Me dice que son 2 metros. ¡Wow! Los señores aquí que atienden son súper amables y me están diciendo que fue su abuelo quien inició todo este negocio. O sea, acá están las fotos y está como toda la historia. Aquí claramente dice Aizen. Y yo que perfectamente puedo leer. No sé, acá, mira, podemos ver incluso en qué año fueron tomadas estas fotografías. ¡Wow! Voy a pedir el té tradicional, como el emblemático del lugar. For you. Oh, that's a gift. Oh, wow. Thank you so much. Miren qué bonito lo que me acaba de regalar. Es como, dice, bienvenidos a Irán. Está súper bonito. Es como una especie de llavero. Qué buen detalle. Le pedí el té más popular del lugar. Aquí lo van a preparar. Este té tiene azafrán, limón y menta. Wow, y que todo lo preparan ellos aquí. Qué hermoso y qué único. Y acá el señor me está diciendo que sí, que tiene azafrán, limón y menta, pero que el ingrediente secreto que tiene este té es
amor. Me encantó ese ingrediente secreto. Y me encanta que aquí te ponen las redes sociales y el WhatsApp Business y toda la cosa. Oigan, por cierto, estoy en el límite, ya para allá es una mezquita, entonces me voy a poner mi hijab porque pues no quiero incomodar ni faltar el respeto a nadie. Entonces me voy a poner acá para no estorbar ni taparle la entrada a mi amigo, que vaya que es diminuta la entrada, entonces se paran dos ahí y ya no se ve la tiendita. Vamos a ponernos acá a probar el té. Huele delicioso, de verdad. Uy, esto es súper caliente. Wow, pero está bien rico. Y mira, esto como que se deshace. Me encantó. Y el detalle de la taza, que ahí está el señor, el abuelo que creó la tetería más pequeña del mundo. Me encanta. Está súper rico, de verdad me encanta. Y quiero que vean lo popular que es el lugar. Ahí también te puedes comprar un cafecito. O sea, la gente va y viene por su té y su café. Es un lugar exitoso. No por nada tiene ahí 107 años. Tiene historia. Aquí han venido generaciones enteras a tomarse la misma receta de té. Me encantó. Íbamos pasando y vi esta tienda que me pareció muy curiosa, que estaba saliendo un montón de humo. Yo dije, ¿qué está pasando? Y pues resulta que es una limpia para alejar las malas vibras, las malas energías, y yo agachándome porque no me vaya a dar la señora un trancazo con eso que está hirviendo, está caliente. Y ella es lo que ofrece su servicio, trae sus especias, mira, la tiene aquí. Entonces estas especias se colocan en la parte de acá, se queman y ella lo lleva a los negocios porque realmente la gente cree que con esto vas a espantar las malas energías. ¡Wow! ¡Qué increíble! Me gustó. Es como tú limpias con el palo santo. Ese sería el equivalente en México. Usted agarra su palo santo y empieza a quemarlo por su casa, se lo pasa así, alejada la mala energía. Mira, me gusta. Y aparte me dicen que también esto puede ayudar a matar bacterias en el ambiente. Tiene su doble función, ¿ok? Uno se queda limpio, desinfectado de bacterias y libre de malas energías. Me encanta todo. Esta es la mezquita principal que está cerca del bazar y vean, wow, es súper grande, es inmensa y el bazar la rodea. Entramos por allá, vamos a salir por aquí y vamos a seguir viendo más tiendas y tiendas. De hecho, me dice que en los alrededores del bazar hay más de 100 mezquitas, pero chiquitas. Serían más como salas de rezo. Wow, más de 100. Entiendo que este es el bazar más grande del país, pero más de 100 se me hace sorprendente, son muchísimas. Obviamente para entrar a todas las mezquitas es el uso obligatorio, mira, del hijab. Vean cómo ella se lo va poniendo para poder pasar, pero una vez que pasas esa puerta, que salgo, me lo puedo quitar sin ningún problema. Me encanta que hay muchísimas tiendas donde te venden mamada y media, la colita, el ganchito, las pincitas, los accesorios, demasiados accesorios. Y es tanto la fiebre por el Labubu, que he visto yo chocolate de Labubu. Y mira esto, qué locura. O sea, el ganchito del pelo de Labubu, la colita de cabello y en diferentes presentaciones, uno con más cara diabólica que el otro. Wow, es que de verdad, vean estos ganchitos de cabello de Labubu, cuánta fiebre, qué impresionante. O sea, le han sacado plata a Labubu hasta decir basta. A este lugar no solamente viene la gente de la ciudad, vaya, clientes normales a comprar sus cositas, lo que se antoje, sino que viene muchísima, pero muchísima gente de todo el país a surtirse, porque aquí también venden al mayoreo. Si tú tienes tu tiendita en otra provincia, usted viene, se compra aquí su mercancía y se la lleva y surte toda su tienda. Me encanta que acá hay una que se llama Cartier Gallery, o sea, no Cartier, Cartier. Chacha, una cosa lujosa. Estuve preguntando y me dijeron que aquí alquilar un negocio, tener una tiendita, por muy chiquitita que sea, como por ejemplo esta que está acá que vende collares, que sería aproximadamente 2 metros o algo así, es diminuta de verdad, puede llegar a costar hasta $100,000 el año. Wow, el año por un local comercial así de chiquito, eso sería aproximadamente $8,000 al mes. Qué impresionante, es que en serio ni estirar los dos brazos puedo aquí, o sea, mis brazos son más largos que ese local comercial
comercial. Aquí en Teherán las cosas son bastante caras. Entonces imagínate cuánto debes de vender aquí con un kiosquito así de chiquito para que esto sea rentable, para que aún así le ganes dinero. Por lo que veo y lo que ando aprendiendo, tener un punto aquí, una tiendita aquí, es algo bastante valioso. Y no es que vendan caro, sino que venden barato, pero venden mucho. Le ganan al volumen. Vamos entrando al pasillo donde están las cosas como de costura, como por ejemplo, vean estas cosas tan lindas que venden aquí para que se los pongas a la ropa, a los vestidos o a una cortina. Mira, lo que se te ocurra, no pasa nada. Está como bien organizado todo porque puedes ver la parte de joyería, accesorios, luego puros llaveros, luego está la tienda de solo botones. Eso me gusta porque está por zona. ¡Guau! Vean esta locura. Se empieza a aparecer un laberinto. Yo no sé en qué momento aparecí en el piso de arriba. Yo nunca subí escaleras. No he subido escalera. Entré caminando en plano, por así decirlo. Yo creí que estaba en planta baja. Ahora resulta que estoy en el piso 1 y acá abajo hay más y arriba hay más tiendas. ¡Qué locura! Aquí, si no conoces bien el bazar, yo creo que es muy fácil perderte. Hay que estar viendo rápido y realmente si no te interesa comprar como tal, no hay que quedarse tanto tiempo parado enfrente de un local porque le estás quitando visibilidad. Para ellos los segundos son muy valiosos porque estás estorbando, vaya. ¿Cómo quieres que te lo diga? Uno no se puede quedar a estorbar, entonces tienes que ver bien dónde te vas a parar a descansar sin que le afectes al vendedor. Por ejemplo, en este tipo de tienda, aquí claramente podemos leer, como podemos observar, ahí nada más venden a mayoreo, así que no quieras venir tú a esta tienda aquí a pedir un par de zapatos porque no te lo van a vender, solo si compras mucho te lo venden. Entonces nada más para que sepas qué dice ahí. Me dijo el guía, no creas que yo tengo esas habilidades así como que de la nada yo dije hoy voy a hablar persa. No funciona de esa manera mi cerebro. Me encantaría a mí poder entender muchísimos idiomas y chismearte aquí diferentes cosas, ¿sabes? Como que ir al mundo y de poder chismear en donde sea. Sería increíble poder tener esa habilidad, pero no, me dijo el guía que ahí nada más venden mayoreo. Y estos pasillos son bastante caóticos, se sienten bien pero bien llenos. Luego pasan los señores con estas carruchas gigantes de mercancía que si no te quitas te llevan, ¿eh? O sea, es como que mira, el golpe avisa. También pasan luego motos, es una locura. Se siente bastante lleno este lugar. ¡Wow! Quiero mostrarles esta tetera, está súper impresionante. Este de aquí es el diseño más antiguo y les voy a explicar, ¿ok? Miren, acá es donde se pone el agua caliente y pues cuando tú lo mueves aquí va a fluir el agua caliente que vas a colocar en la tetera y la pones acá arriba, así como está allí. Pero antes que el agua estuviera caliente, en la parte de aquí abajo le ponían carbón. O sea, usted agarraba y echaba ahí sus pedazos de carbón y mientras el carbón estuviera prendido, el agua iba a estar caliente y te podías preparar tu té. Me encantó, o sea, vean este diseño tan impresionante. Incluso te ponen aquí la bandejita para que no ensucies, por si cae agua caliente ahí, ¿no? Y usted la pone acá, se prepara su té, allá arriba la tetera chiquitita, se le acaba el agua, no pasa nada, le vuelve a echar aquí. Pero obviamente hoy en día ya hay unos diseños más modernos, que esto es básicamente una olla. Usted agarra, la llena de agua y la monta encima de la cocina a gas, no pasa nada. Y como el agua aquí va a estar tan caliente, que es la misma agua que vas a usar para tu té, aquí va a estar saliendo vapor, ¿verdad? Y eso es lo que va a hacer que tu té se infusione y se mantenga calientito todo el rato. Me encantó. Este mecanismo de teteras no lo había visto yo. Mira, yo conocía nomás esto. ¿Sabes? Que uno juega de niñita con su jueguito de té. Yo conocía solo esto con la tacita, que lo coges así bien elegante, pero todo este mecanismo yo nunca lo había visto. Porque en las tacitas hay un nombre. El hombre es de la época de casi 200 años antes, pero la taza tiene nombre de 400 años antes y de todos modos se llama kamar barik. Kamar significa espalda, barik significa, digamos, estrecho. Mi pregunta es, ¿por qué ponen en todos estos la cara de ese hombre? Bueno, se dice que esa forma de vasos viene de la época de más o menos 200 años antes, o sea, la época de ese hombre. Hace 200 años él gobernaba
gobernaba, él era el rey, y esa silueta de taza se hizo popular en esa época, entonces se lo atribuyen a esos tiempos. Está curioso, buen dato. Hicimos una pequeña pausa y por si tenían la duda, así se ve una Coca-Cola de este lado del mundo. ¡Wow! Esta creo que yo nunca la había visto. Aquí dice Coca-Cola Classic, te la volteo del otro lado y es hecha en Irán. Acá lo dice. Me comentan que muchísimo antes de que existiera la revolución islámica, aquí ya existían fábricas de Coca-Cola y desde entonces no se ha modificado la receta. Entonces hay quienes aseguran que esta Coca-Cola que se hace aquí en Irán sabe un poco diferente tal vez a la Coca-Cola que tenemos en México. ¡Qué locura! O sea, no ha modificado la receta. También me parece muy curioso la manera en la que se abre. Vean esto, es diferente a la nuestra. ¡Uy! ¡Wow! Vean, así es como se levanta, le quita esto de aquí y listo. No sé, me pareció muy único y quería compartirles para que vean y se hagan una idea cómo se escribe Coca-Cola de este lado del mundo. Vamos a hacer una parada técnica porque la verdad ya tengo hambre y uno no puede estar recorriendo un mercado con el estómago vacío. Y hay un restaurante muy popular dentro del bazar que el que vimos afuera estaba súper lleno, la fila llegaba literal hasta la calle afuera, pero me dice el guía que hay una línea amarilla en el piso que si empiezas a seguirla, llegas eventualmente a un restaurante más grande donde tienen más espacio y no está tan apretado como el otro. Qué loco lo de la línea amarilla para que la gente se organice y me encanta que se siente como restaurantito callejero de mercado pero con un toque elegante, o sea, tiene unas lámparas doradas, una cosa y una organización. Me encantó, seguro va a estar bien sabrosa la comida aquí. Me encanta que es una barra, entonces te dan tu bandejita y puedes ir agarrando lo que se te antoje. Mira, incluso hasta las bebidas. ¡Wow! Me gusta. Aquí llevamos nuestra bandejita, tenemos para compartir, somos 4, de aquí vamos a comer todos. Aquí tú no te puedes poner y que, no sé qué ensalada quiero. Aquí la gente viene con hambre, hermosa, tú te tienes que apurar. Decide rápido qué ensalada vas a coger, coge las aceitunas y sigue avanzando porque todos tenemos hambre. O sea, no nada de, ¿y qué tiene esto? No, usted como lo ve, usted lo coge y se lo lleva, porque aquí es rápido, rápido. No nos tardamos ni un minuto desde que empezó la fila y ya tenemos todo lo que vamos a comer. La comida estaba deliciosa. Lo que sí pude notar es que te sirven un montón de arroz. O sea, yo sentí que me comí hoy como medio kilo de arroz y te lo ponen con carne de vaca, cordero y pollo. Aquí es ilegal el cerdo, o sea, no comen cerdo, no hay el animal. Tal vez existe en algún lugar del país como de manera salvaje, que alguien en algún momento soltó por ahí una pareja de cerditos y tuvieron bebés cerditos y por ahí andan en alguna montaña, pero de que la gente tenga el cerdo, lo críe en su casa, lo crezca y lo engorde para venderlo, no, es completamente ilegal. Y para los que no saben, para los musulmanes la carne de cerdo se considera algo sucio, como que ellos ven al animal como wow. Incluso hay algunos que piensan que jamás se acercarían ni tocarían un cerdo si son musulmanes. Se le considera algo como haram, algo prohibido. Otra cosa que está súper prohibida y que no vas a encontrar, al menos no de manera legal en el país, es el alcohol. Ok, aquí puedes ir a la cárcel incluso por tomarte una cerveza. Wow, es una locura, de verdad. No puedes ni producir, no es como que tú digas, ay mira, yo tengo unas uvas bien buenas que voy a poner a fermentar en el patio de mi casa y las voy a machucar con mis mejores callos y me voy a hacer un vino casero. Prohibido. Ilegal que te puedas hacer tu propio vino en casa, así que no se puede. Y pues como no pueden vender alcohol, tienen su versión de sus cervezas sin alcohol. Vamos a probar una a ver qué tal está. Acá está la cerveza, se llama Hey Day y dice que es de sabor limón y vean, cero alcohol, ok, cero alcohol, nada. Vamos a abrirla. La presentación de la lata es súper bonita y el sabor, wow, sabe puro limón, ¿ok? Me sabe muchísimo a la presentación de Smirnoff Ice, que es la que tiene saborcito a limón, que es como un refresquito fría, pero sin nada de alcohol. Y quiero que vean que el color es como una cerveza normal. Entonces, visualmente puedes sentir que te estás tomando una cerveza, pero en sabor sabe más a un refresco.
Ahora andamos en el mercado típico de Isfahan y tengo que mostrarte esto que se utiliza para delinearse los ojos. Pero antes quiero explicarte cómo es que preparan el polvito que se utiliza para delinear, ¿ok? Agarran básicamente una ollita de cobre. Vamos a imaginar que esta es nuestra ollita de metal o de cobre. Entonces le van a colocar en la parte de aquí abajo carbón bien caliente y en la parte de aquí se pone frutos secos como almendras, nueces, entre otros. Entonces, cuando estos frutos secos empiezan a quemarse, le colocan la tapa de cobre para que el humo que va subiendo mientras se va quemando quede pegado todo el humo aquí en la tapa y luego lo van a raspar y se convierte en este polvito que la gente le llama maquillaje para ojos vegetal. ¿Qué? O sea, nos vamos a pintar los ojos el día de hoy con nuez quemada. Claro que sí. ¿Cómo funciona este aparatito delineador de ojos tan bonito? Que por cierto tienen muchísimos modelos bien bonitos. Se abre por la parte de aquí abajo. Vas a agarrar el polvito y lo echas acá, lo tapas, volteas y entonces ya aquí en tu punta ya va a tener un poco de polvo. La idea es que esta punta se llene del polvito negro de maquillaje y esto es un maquillaje tradicional iraní y árabe. A ver, como que no le eché suficiente al pote. Lo voy a meter aquí, chica, ya me desesperé. ¿Será que sí? A ver, lo voy a hacer. Y básicamente esto se utiliza para darle profundidad a la mirada. ¡Ay, wow! Pigmenta un montón. Entonces tú te tienes que delinear por la partecita así de afuera. ¡Wow! Te diré que no le tenía mucha fe, ¿oíste? Pero mira cómo queda eso. ¡Qué impresionante! Me encantó. Se ve súper cool. Nunca había usado este producto. Me encantó. 10 de 10 al maquillaje tradicional. Y estos potecitos de delineadores creo que han sido los más bonitos que he visto en la vida. Y el polvito y esto, todo junto cuesta alrededor de $4, $5, por ahí va la cosa. Vamos a entrar a una tiendita de un señor que trabaja las telas. Se llama Us Apos, que Us es maestro y Apos es su nombre. Vean esto, está de verdad muy curioso. Él lo que hace es sellar las telas y les pone un diseño como que si fuera una impresión de una máquina, ¿sabes? Todo es súper artesanal. Las telas vienen primero en un tono blanco y él con sellos les va dando formas, le pone el diseño, luego les va haciendo capas y así es como crea todos los colores. Es de verdad muy hermoso y aquí vienen las chicas a hacerse sus bolsas del mercado personalizadas. Yo voy a agarrar esta chiquitita que es como una carterita y le voy a decir que le hago un diseño como él quiera, mira, como él piense que va a quedar súper linda. Imagínense cuántas capas de pintura tiene esto, es una locura porque la tela inicialmente era así, blanca, entonces empieza a poner capa por capa de colores hasta que queda así. Es impresionante. Está súper bonito. En el caso de los pañuelos, como sería algo que vas a tener en tu casa y lo lavarías luego para que la pintura no la suelte, lo ponen a hervir. O sea, hierven el trapo después de pintarlo para que el color se pegue bien a la tela y ya dure mucho más. ¡Qué loco! Me van a hervir la cartera que yo quiero que me hagan. Tendré que esperar que se cocine la cartera aquí. No sé. ¡Wow! Miren qué bonita quedó mi bolsa. Está súper linda y aquí le colocaron uno de los símbolos más populares y más famosos para los persas. Está increíble. Yo le dije al señor, hágale lo que usted quiera, yo sé que usted tiene buen gusto y me gustó. Gran recuerdo, gran souvenir para llevarme a México. Y la manera en la que va coloreando, le va dando color al diseño, es a vergazos, hermana. Al final del día, a ese señor le ha de doler el brazo de tantos vergazos que está da todo el día. Pero bellísimo le queda. Pues listo, eso ya fue todo. Déjame en los comentarios qué tal te pareció el bazar más grande de Irán. La verdad es que se siente muy caótico, muy auténtico y sé que me faltó muchísimo por recorrer. Y nos vemos pronto en otro video. Chao, chao. ¡Mua! Chica, me encantó todo y esto está buenísimo, delicioso. Yo caminando para allá y el guía me dice, para allá no es, el carro está para allá. Él no sabe que yo siempre hago esto. Ay, loca, ay, la moto, ay, me encantó.